En esta sesión vamos a estudiar Passive Voice 1. Vamos a iniciar con Passive Voice Simple Present. Para tener un punto de partida diremos que en inglés hay dos voces, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la forma que usualmente utilizamos cuando expresamos nuestras ideas, ya sea de manera oral o escrita. En la voz activa, el sujeto de la oración realiza la acción. Analicemos el ejemplo siguiente. The gardener watered the flowers. El sujeto es the gardener y la acción water the flowers. Si nos preguntamos quién lleva a cabo la acción, la respuesta es the gardener. En la voz pasiva sucede lo contrario. El sujeto recibe la acción. La acción es lo más importante. No se da importancia a quien hace la acción, sino que se enfatiza en la acción. Tomamos el ejemplo anterior, pero haciendo el cambio de voz activa a voz pasiva. Podemos comprobar tal aseveración. Y además veremos que el objeto de la oración activa se vuelve sujeto de la oración pasiva. Haciendo el cambio tendríamos the flowers are watered by the gardener. En este caso, el sujeto de flowers no realiza ninguna acción, sino que la recibe. Las flores son regadas, es decir, que reciben la acción. La acción toma importancia. También podemos comprobar que the flowers es el objeto de la oración activa. The gardener watered the flowers. Y en la voz pasiva, the flowers es el sujeto. The flowers are watered by the gardener. Estructura gramatical de la voz pasiva. Vamos a analizar la estructura gramatical para la forma afirmativa, negativa, como también para la forma de preguntas. Affirmative form. Subject plus be plus past participle plus agent. La estructura de la forma afirmativa inicia con el sujeto, representado por la S, más el verbo be, que en este caso puede ser am, is o are, porque es voz pasiva presente simple, más el participio pasado, past participle, del verbo principal, y por último, el agente o complemento como se muestra en el ejemplo. The lab instructions are read by the students. Sujeto de lab instructions. Verbo to be are. Past participle read. Agent by the students. Negative form. Subject plus be plus not plus past participle plus agent. La estructura de la forma negativa es similar a la de la forma afirmativa, con la diferencia que a continuación del verbo be aparece la palabra not, que es la negación. En el siguiente ejemplo podemos ver en detalle la estructura. The lab instructions are not read by the students. Questions. Be plus subject plus past participle
plus agent. En esta estructura se inicia con el verbo be. Luego va el sujeto más el participio pasado del verbo principal y por último el agente o complemento y se cierra con el signo de interrogación. Are the lab instructions read by the students? Participio pasado. Para mayor comprensión vamos a hacer un recordatorio sobre el participio pasado de los verbos. En inglés hay dos grandes grupos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. La diferencia entre verbos regulares e irregulares es la formación del pasado simple y el participio pasado. Los verbos regulares forman el pasado simple y el participio pasado agregando ed o de al verbo base, como se muestran en los ejemplos. Base form, arrive. Simple past, arrived. Past participle, arrived. Worked, worked, worked. Learn, learned, learned. Contrario a los verbos regulares, los verbos irregulares no siguen el mismo patrón para formar el pasado simple y el participio pasado. Estos verbos tienen diferente final para el pasado simple y el participio pasado. Para mejor entendimiento se muestran los siguientes ejemplos. Base form, come. Simple past, came. Past participle, come. Run, ran, ran. Begin, began, began. También hay que destacar que un grupo de estos verbos forman el pasado simple y el participio pasado de la misma forma como se escribe la forma básica del verbo. Además, otro grupo de verbos irregulares forman el pasado simple y el participio pasado de similar forma. En los siguientes ejemplos se detallan los enunciados anteriores. Base form, coast. Simple past, coast. Past participle, coast. Cat, cat, cat. Heart, heart, heart. Estos ejemplos nos muestran cómo el pasado simple y el participio pasado se escriben de manera semejante. Base form, bring. Simple past, brought. Past participle, brought. Keep, kept, kept. Have, had, had. Forma negativa ejemplos. Los ejemplos a analizar son los mismos presentados en la forma afirmativa. Esto con el propósito que se vea claramente la diferencia entre una estructura y la otra. Si observamos cada uno de los ejemplos siguientes, many accidents are not caused by drunk drivers. The Bible is not translated into over 2,000 languages. Many people are not gotten sick due to COVID-19. Podemos apreciar que la estructura de cada ejemplo corresponde a la voz pasiva forma negativa y que la diferencia entre la forma afirmativa y la forma negativa radica en el uso de la partícula not que va inmediatamente después del verbo. Forma de preguntas, ejemplos. Los ejemplos a analizar son los mismos estudiados en las dos estructuras anteriores. Are many accidents caused by drunk drivers? En este ejemplo vemos que primero aparece el verbo be, que en este caso es are.
luego el sujeto many accidents, seguido del participio pasado caused y termina con el agente by drunk drivers. Por tanto, esta oración en forma de pregunta sigue la estructura correcta analizada en la diapositiva 3. Is the Bible translated into over 2,000 languages? Acá la pregunta también sigue la estructura gramatical adecuada, iniciando con el verbo be, más el sujeto the Bible, más el participio pasado del verbo principal, terminando con el complemento. Are many people gotten sick due to COVID-19? Finalmente, analizando el último ejemplo, nos cercioramos que inicia con el verbo be, are, seguido del sujeto many people. A continuación, el participio pasado gotten sick, que es un verbo irregular, y termina con el complemento due to COVID-19. Decimos entonces que la estructura gramatical usada es la correcta. Para resumir, veremos el siguiente video, el cual nos muestra los puntos importantes e imprescindibles de la voz pasiva. Created using Powtoon. El enlace que se muestra a continuación es para que asistan a la videoconferencia, primera sesión del diplomado, programada para los días 29 y 30 de junio de las 8 p.m. a las 10 p.m.